ocasión del Rally de Teatro Independiente, un encuentro que hacemos cada año en este espacio y que este año tenemos actividades paralelas en torno a este encuentro, y por segunda ocasión tenemos la conferencia con ¿quién es Patti Chabelo? Es investigadora asociada, desarrolla en el CITRU la línea en investigación, gestión y políticas culturales en México, maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana y es licenciada en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aparte es una amiga querida, entrañable, que conocí hace tiempo, y desde entonces siempre que está en este lugar es un orgullo, una satisfacción tenerla por acá, y bueno, su ponencia nos da mucha curiosidad. Espero corresponder. Bienvenida, Patti. Adelante, por favor. Gracias. Sí. Bueno, entonces yo ya estamos en el 14 Rally de Teatro Independiente. Estoy muy contenta de poder participar. Gracias, Wilfrido. Les voy a dar así como un pequeño recorrido por el trabajo que he hecho. Siempre es interesante cuando uno recapitula sobre lo que ha hecho, distinguir el proceso, que empezamos de una forma y terminamos muy distintos de cómo empezamos. Incluso nos planteamos ciertos objetivos y sucede que o son rebasados o la propia investigación te lleva para otro lado, de tal manera que sí creo que la investigación va tornando una vida propia, va tomando su propio camino y te va como redirigiendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No es algo acabado a lo que uno se enfrenta, se va construyendo. Luego que tenemos, bueno, la investigación que yo desarrollo es un proyecto permanente de investigación en el Centro de Investigación Teatral. Empezó, de veras, fue así como tuve la suficiente comprensión y acompañamiento de Rodolfo Obregón para que todo esto derivara en este proyecto de investigación permanente. Él se planteó como director del CITRU, estuvo 2 administraciones. Él lo soltó así en una reunión de academia de todos los académicos del CITRU y decía que era muy importante crear un punto de información que diera cuenta del ejercicio del dinero público. Desde la primera vez que lo dijo, así como que a mí me resonó fuertemente, y ya es muy después que yo tomo esta investigación, que le empiezo a desarrollar. Empezó como una revisión del gasto público con fines culturales, sector artes escénicas, subsector teatro. ¿Por qué se vuelve así tan largo, no? Pues porque sí, estamos insertos en algo muchísimo más grande, la esfera de la producción simbólica, que la solemos asociar con la cultura, ¿no? Con lo que llamamos el ámbito de la cultura. Sin embargo, somos, todavía dentro de ese, somos una rama, un subsector, ¿no? Algunos dicen un campo. Entonces así nos podemos ir, todavía dentro de ese campo amplio de cultura estamos como artes escénicas, y todavía dentro de artes escénicas tenemos que aterrizar a teatro, ¿sí? Así de grande es lo que tenemos que investigar y cómo vamos jerarquizando, vamos a ir estableciendo el objeto de la investigación. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues metodológicamente partir de la evaluación de políticas públicas. La evaluación de políticas públicas es algo muy reciente, no es que algo que existiera de una vez y para siempre, y viene de la ecología. Son los ecologistas, frente a este avance de la etapa actual del capitalismo, quienes van a decir, bueno, o sea, no solamente debemos de pensar en términos monetarios, ¿qué pasa, no? Con la explotación de los medios naturales, y es así como ellos empiezan a contabilizar la situación de qué pasa si tenemos un árbol menos. Se hace insostenible la permanencia
de la vida humana en el planeta. Así de grave lo dicen. Y ahí apenas tuvimos el Día Mundial del Medio Ambiente, y es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces ahí está esta evaluación de políticas públicas. Se desarrollará, digamos, desde los 60, en los 70 ya está como más consolidado. ¿Y qué es lo que hace esta evaluación de políticas públicas? Permite mejorar la eficacia y el rendimiento, y también aumenta la responsabilidad de la gestión. Por nuestra parte, nos propusimos generar indicadores que nos permitieran observar las condiciones en que se desarrolla la actividad teatral, específicamente la desarrollada por el Estado, el ámbito público. Generar propuestas que favorezcan el fomento de la creatividad. Esto lo estoy diciendo alrededor de 2006, pero se constituyeron como objetivos ejes de la investigación. Entonces, vean, lo estoy diciendo hace cuántos años, y ahí ya está la preocupación de que los recursos se dirijan al capital creativo, a los artistas. Después abondaremos en ello. Y por otra parte también esta evaluación de políticas públicas tiene mucho énfasis en a quién se está refiriendo, y ahí tenemos que es un mecanismo para garantizar, hacer efectiva la política pública. En este caso, garantizar el acceso a la cultura y las artes de la población. Y esto lo hemos expresado en toda la normativa del campo de la cultura y las artes, ¿no? Que nos dicen, si nosotros revisamos en nuestra historia, ¿qué es lo que vemos? Pues hay una intervención del Estado en materia cultural que se fija poco en a quiénes se está refiriendo. García Canclini lo va a notar ahí también en los 90s, él va a decir cómo un país como México, que tiene una intervención muy fuerte en materia cultural, no tiene perfiles de a quiénes se dirige, no hay evaluaciones, ¿no? En ese sentido tenemos una primera investigación sobre una asistencia a museos, y la hace Esther Simmel. Esther Simmel todavía está ahí en el CENIDIA. Pero son así estudios únicos. Es hasta los 90 que ya vamos a tener la evaluación de públicos, los estudios de públicos, ¿no? Tenemos el segundo festival del Centro Histórico, del Gran Festival de la Ciudad de México, y tenemos el gran libro de el consumo cultural en México, es del 93. Estamos hablando de esos años. Ya para el año 2009 había abordado con esta investigación los temas del gasto público. Vean cómo está organizado el Estado. Cuando yo reviso el gasto público, tengo que revisar el gasto público en educación, y luego de ese gasto público cuál llega a cultura, y luego del de cultura cuál llega a teatro, y cuál del que llega a teatro, bueno, llega a artes, y cuál del que llega a artes llega a teatro. Así estamos, ¿no? Esto es la mirada macro. Y entonces es como una primer parada, la producción teatral frente al sector de educación, cultura, artes. Todavía no está tan delineada la investigación, vamos avanzando. Luego tengo el estudio del Centro Cultural Helénico, evaluación de un modelo de producción mixta en materia de producción teatral. Y acá pues ya tengo como más claridad de ese universo enorme que les acabo de mencionar. Digo, bueno, es imposible. ¿Qué requería esto? Ir a revisar físicamente al Archivo General de la Nación el diario oficial de la Federación. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que tienes que buscar los índices de educación, y dentro de los índices de educación los de cultura, y dentro de los de cultura a ver si hay una normativa para teatro. De veras era una cosa, me rebasaba por todos lados, pero se tarda uno en distinguir este tipo de situaciones, y ya es como, digo, bueno, así vas jerarquizando, seleccionando, y me centro en el Centro Cultural Helénico. ¿Por qué? Porque el Centro Cultural Helénico
se vuelve paradigmático de la política implementada a través del recién creado CONACULTA en 1988. Está considerando la participación del sector privado en materia de producción teatral, está considerando la participación del Estado y la participación de los creadores. Eso lo vamos a ver fácilmente delineado en el Programa Nacional de Desarrollo de Salinas de Gortari. Es como la primera vez que encontramos muy ya delineado de manera expresa una política cultural para el sector, ahí en este plan de desarrollo. Luego, bueno, hago esa evaluación, ahí qué es lo que vemos, algunos de ustedes no sé si lo conozcan, pero ahí ya anotamos que este modelo donde se deja a las agrupaciones que recuperen la nómina para sus actores a través de la taquilla se vuelve insostenible. En la memoria de actividades del periodo en el que estuvo Luis Mario Moncada, ha de haber sido los 2000, 2000-2006, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Luis Mario Moncada mismo reconoce más del 50% de las producciones que se presentan en el Helénico salen con números rojos. Y ahí hay que poner atención, por ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve conocer esta información? Bueno, pues ya va delineando, va haciendo, cuando nosotros podemos enunciar un problema, ya lo estamos poniendo como agenda pública, ya ahí lo estamos dejando, distinguiendo, ya lo dejamos como se diría en blanco y negro, ¿no? Ayer que se hablaba de los blanquitos y los negritos, efectivamente, mientras no está enunciado y anotado el problema, podemos hacer como que no existe, ¿no? Luego vino los 20 años del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y yo ahí me fijo en el financiamiento público al sector artes escénicas. Y acá también ya se observa así de verdad, desde una primera revisión, cómo los recursos están concentrados en muy pocos grupos. Pero además, ¿qué es lo que vamos a observar? Que hay unas disciplinas que se llevan muchos más recursos, mientras acá en la arena de la República Teatral la gente está así como pisándole la sombra al otro. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, son muchísimos más los apoyos para individuos y en ese sentido muchos apoyos se van a artes plásticas y muchos de los apoyos también se van a literatura. Y ahí estamos viendo el peso de los agentes, cómo cada grupo va a luchar, se va a manifestar a la hora de crear el presupuesto. Desde ahí lo podemos estar viendo, ¿no? Y bueno, ya llegamos a lo que son las artes escénicas. Les comento, en producción teatral y política cultural hago una estimación de cuánto dinero se va a artes escénicas. Ahí les pido, a quien me envíe un correo al final yo le comparto sin ningún problema la presentación. Les decía, intenté ahí responder a una inquietud de Rodolfo Obregón y hago un ejercicio de cuánto de los dineros que son concursables, de los fondos públicos concursables se van a teatro, y está en producción teatral y política cultural, está en la memoria del primer foro de análisis de políticas públicas que se hizo en 2010 en la Muestra Nacional de Teatro. Ahí lo pueden buscar. Luego, ahí yo estoy muy tranquila, en mi currículo me marco línea sola, yo voy distinguiendo qué es lo que hay que investigar, etcétera, pero viene la Muestra Nacional de Teatro, la 30 muestra, y ahí vamos a experimentar un giro, porque Mario Espinosa participa con la ponencia Políticas Culturales y las Artes Escénicas, y ahí se da un debate así muy acalorado, son los años de Felipe Calderón, hay una asignación directa al maestro Luis de Tavira para que reestructure la Compañía Nacional de Teatro, y pues en toda nuestra República Teatral pues sí resulta así como de llamar la atención. Hay estados que trabajan con muchas carencias, también debemos de tomar en cuenta el tamaño de las entidades, ¿no? Entonces esto fue en el norte del país, y ahí tenemos que ver que los costos de producción son muchísimo más caros. Entonces,
todo esto pues es como leña para el debate, ¿verdad? Ahí va avivando el fuego. Y es en ese espacio, bueno, ¿cuáles son los problemas que quedan ahí expresados? La necesidad de generar estadísticas. Queda en este modelo de política cultural donde se considera la participación de todos los agentes, tenemos esta cuestión de la autonomía artística y la libertad administrativa de las organizaciones de artes escénicas. ¿Qué ha pasado, ¿no?, en ese sentido? Luego tenemos la importancia de visualizar en términos del mercado el trabajo de los artistas. Y acá pues sí hay una cuestión de, apenas estoy arribando esos temas, pero vean desde cuándo están enunciados, ¿no? El trabajo laboral del artista. Se nos estrelló en la cara ahora con la sana distancia, ¿no?, con la emergencia sanitaria que nos manda un resguardo, una separación. Luego también ahí se menciona desarrollar los vínculos. Mario Espinosa, frente a este debate que se dio, dijo, bueno, pues de verdad somos comunidad, lo que debemos de preocuparnos es en generar vínculos, y eso es muy importante. Volveremos sobre ello más adelante. Él invita a construir las voces de la comunidad y también, pues, ¿qué es lo que encontramos? La necesidad de transformar nuestras instituciones encargadas de la política cultural, ¿no? Ahí, en este caso, Sergio Vela, pues dice, da de manera directa la asignación para reestructurar la compañía. Es lo que se está cuestionando, ¿de acuerdo? Luego, ya me pasé. Así es como nace el Foro de Análisis de Políticas Públicas relativas al sector teatro. Vean lo grande de los nombres, pero de verdad no encuentro cómo hacerlo más. Cómo enunciar el problema, el tema que se está tratando es como difícil. Entonces, en ese marco de las actividades, se establecieron dos ejes. La organización del campo teatral, ahí es cuando hablamos de política, en un sentido, ¿no?, de la política, cómo organiza el campo que se está ahí, sobre el que se va a actuar. Entonces ahí yo hablo de la organización del campo teatral y de la formulación de políticas culturales. La formulación, que es lo que tiene que ver cómo, de qué manera se interviene el Estado en determinada materia. En este caso estamos hablando de producción teatral. Bueno, ahí, resultado de la discusión, pues vamos a tener, participó Cruz Vázquez y Wolfi Cotton, que es la siguiente, y vamos a encontrar dos modelos de la política cultural en México, ¿no? Esta del Estado interventor, que todavía hoy lo vemos que es como muy fuerte la intervención de los gobiernos revolucionarios en materia cultural, dirigida a crear la infraestructura teatral con la que actualmente este gran aparato de Estado, que a veces hablan mal de él y yo digo, cuidado, hay que defenderlo, ¿no?, lo que se tiene. Eso es lo que es institucional, la estructura, qué es lo que se creó y cuáles son las vías por las que corre. Yo digo, cada vez que hablan mal de la burocracia, etcétera, creo que hay que ser más conscientes y revisar más críticamente la situación, no emitir un juicio porque tú no estás dentro del aparato de cultura. Es grave hablar así, porque si desaparecemos todos, así, ¿no? Tan sencillo como eso. Bueno, entonces están esos dos modelos, ¿no? El de intervención total del Estado, que expuso el doctor Wolfi Cotton, y Cruz Vázquez, pues que habla de esta necesidad de dar espacio, abrir el espacio para que participen todos los involucrados en materia cultural, que se concibe como un modelo de política cultural liberal, ¿no?, de libre mercado. Pero está acotado. Yo, ¿qué es lo que me he encontrado? Que no existe, o yo no lo distingo, estos defensores de la intervención del Estado de forma total y los liberales en materia cultural. De verdad no lo distingo.
Cuando uno está en los grupos, las necesidades y los problemas que se expresan son los mismos, ¿sí? Más bien tendríamos que enfocarnos a distinguir perfectamente y lograr enunciar cuáles podrían ser las posibles soluciones para resolver estas cuestiones. Lo observé también en este periodo de la pandemia, del resguardo que tuvimos, porque yo veía sentados en la misma mesa productores que han presentado en el Auditorio Nacional, los que tienen espacios de mediano formato y las pequeñas salas, y los que trabajan a cielo abierto. Dije, wow, ¿no? Al fin, y los problemas, la denunciación de los problemas son muy parecidas, son las mismas, ¿de acuerdo? Obvio, no es tan como lo estoy diciendo, pero sí hay una situación que sí nos marca la necesidad de empezar a articular los problemas que atraviesan al sector, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, bueno, ahí está publicada la memoria. Yo les comento que el diálogo entre Cruz Vázquez y Volpi Cotton pues nos ahorra mucha literatura, pero de verdad mucha, ¿no? De la organización del Estado. La crítica al trabajo en ese momento de Volpi Cotton fue que estaba era muy centralista en la Ciudad de México, y pues es también parte de la política cultural. Las instituciones de carácter federal están alojadas en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, a partir de esa crítica pues ya vi la necesidad de estudiar, se enunció ahí la necesidad de estudiar las regiones, la descentralización en materia de política teatral, y ahí ya hago el proyecto y le pongo República Teatral, lo presento al Consejo Académico del CITRU, y en ese momento el Consejo Académico decide que se vuelva, por el carácter de la investigación, que se vuelva un proyecto permanente de investigación teatral, ¿no? ¿Qué es lo que he estudiado? Entonces, la modernización del Estado tiene las siguientes líneas, ¿no? Un programa que llamó Salinas de Gortari de liberalismo social es la desconcentración, la descentralización, la reestructuración productiva y la subsidiariedad. Yo he estudiado, como ya mencioné, la descentralización y la subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es la participación organizada de la sociedad, ¿no? En el caso de la descentralización, bueno, yo observo, está publicado en este dossier de políticas teatrales en México de Paso de Gato, ¿qué es lo que observo? La estructura institucional del sector cultura-artes. 9 secretarías de cultura en los estados, 18 institutos adscritos a la Secretaría de Educación en los estados, un instituto adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social y 4 consejos de cultura estatales. No lo hemos estudiado suficientemente, pero ¿qué es lo que observamos? Se supondría, podríamos partir del supuesto de que cuando un área como cultura alcanza el rango de Ministerio de Cultura, de Secretaría en el caso mexicano, pues que esté en mejor posición para disputar los dineros, ¿no? Etiquetar, armar el presupuesto público anual. Bueno, no lo hemos estudiado suficientemente. También tenemos los consejos de cultura, tienen otra estructura que les permite abrir espacio para que participe el dinero privado, no es como una estructura más flexible. Sin embargo, no tenemos evaluación de ello. Lo que sí tenemos, y todos lo pueden suponer, es que cuando el área en la que nos desarrollamos está en la Secretaría de Educación o en la Secretaría de Desarrollo Social, pues ahí ya podemos partir de que no hay dinero para las actividades artísticas. Así, muy claramente queda ahí expresado. Y eso en la Ciudad de México lo vamos a ver muy claro. Cada alcaldía se organiza de distinta manera. Ahorita no, pero bueno, anteriormente cada alcaldía se organiza de distinta manera. Y ya cuando dejan a cultura junto a desarrollo social, bueno, pongámonos a ayudar, porque ya vimos que no va a ser importante para esa administración.
Y es importante porque los municipios o las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, es el nivel de gobierno más cercano. Y sin embargo, ahí la estructura está. Yo veo que las organizaciones como que no tienen, se van por la libre, ¿sí? Y ya nos estamos acercando al tema que les decía. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Esa nueva organización del Estado mexicano, lo que se llama descentralizar. ¿Por qué se habla de la centralización? Porque los estados nacionales se hicieron aparatos muy pesados que no pueden atender los problemas se hicieron más grandes que el Estado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Descentralicemos, que se hagan unidades pequeñas que atiendan los problemas más próximos en la localidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos encontramos en México? Así llegó Vicente Fox y así dijo, bueno, así nos organizamos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? La creación de los virreinatos, o ¿cómo les llaman? ¿Sí? Ahí vimos que nacieron esa descentralización, esa autonomía, pues cada quien hizo lo que quiso y ahorita qué es lo que estamos en el retorno, ¿no? De volver a centralizar. Estoy extendiéndome mucho, ¿quieren preguntarme algo? No. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? En materia de descentralización, los gobiernos de los estados y municipios, pese al fortalecimiento económico, hubo dinero del petróleo en esas administraciones, en fin, ¿no? Y administrativo, abandonaron la actividad del sector cultural, por lo que es necesario a nivel regional y local exigir el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano en materia cultural y artística. Ahí es importante que los artistas locales reclamen la asignación de recursos y observar su aplicación. Otra vez regresamos a la evaluación de políticas públicas. Y sí valdría la pena decir, pues, ¿dónde quedaron los dineros, verdad? Ahí hay experiencias interesantes. Tenemos la del gobierno del estado de Morelos, son muy activos, están ahí. Hay una organización que se llama 33, no me voy a saber el nombre completo, pero incluso han hecho y ya está aprobada una ley de cultura para el estado de Morelos, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos. Llegamos al foro de análisis, al tercer foro en San Luis Potosí, y ahí ya estamos. Me regreso tantito. Ya estoy. ¿Quiénes son los que desarrollan la actividad cultural? Las agrupaciones. Y no hemos estudiado lo suficiente. Ni las agrupaciones, ni las salas son los que realmente hacen la política, crean el mapa de la producción teatral, ahí está. De tal manera que es importante estudiar este eje de la política, de la organización del Estado, ¿no? La participación organizada de la sociedad. Y así llego a lo que son las salas independientes, ¿no? Ahí ya está este principio de subsidiariedad. Los individuos hacen por sí mismos lo que el Estado no alcanza a hacer, ¿no? Y sí es una política liberal, sin embargo también tiene su razón de ser, porque hay casos paradigmáticos en el análisis social y político. Es el caso, por ejemplo, en los 80s de los enfermos de SIDA. Ellos, los familiares de los enfermos, ponen un freno a las farmacéuticas porque era imposible atender el costo que implicaba la enfermedad. Y ese es un caso exitoso. Hay otros, ahorita se me olvida, pero ahí está la organización, la participación organizada de la sociedad. Luego, en este sentido, la producción artística de las agrupaciones teatrales configura el campo de las artes escénicas. Tema que resulta de interés, ahí otra vez regresamos, ¿qué vamos a entender por autonomía? Y la cuestión de la administración de las organizaciones. Entonces, de este encuentro de salas independientes, lo hicimos en colaboración con
En ese momento Juan Melía estaba al frente de la Coordinación Nacional de Teatro, y para hacer este encuentro participaron, me acompañaron en ese momento Héctor Garay, especialista en danza y artes escénicas, y Nayeli Real, que es una gestora muy importante, pues que ya actualmente ha migrado a la permacultura, está involucrada en lo que es el Huerto Romita, ¿no? Pero es una gestora cultural muy importante. Hicimos esto que les presento en adelante. ¿Qué pasa con esta caracterización de las salas independientes? ¿Qué es lo que encontramos? Son agrupaciones en las que hay un compromiso con el discurso artístico. Ahí tienen su anclaje con la cuestión moral, ¿de acuerdo? Luego tenemos que tienen una trayectoria reconocida con 10 años en promedio de permanencia. Son muy jóvenes, son agrupaciones muy jóvenes. En una presentación que hago para un libro de Mario Ficacci, pues vemos cómo es los 70s cuando empiezan así a gestarse los colectivos escénicos, ¿no? Felipe Galván dice que en los 60 también hay experiencias de agrupaciones artísticas teatrales. Luego, pero veamos, en general son muy jóvenes, ¿sí? Contigo América tiene 40 años, podríamos pensar que está caminando a la consolidación, pero realmente son pocas las experiencias con las que contamos. Hay una relación entre las características del espacio escénico y el proyecto artístico. Ayer hablábamos cómo, nos exponía el maestro Crestani, cómo estamos restringidos, está restringida la producción escénica por las circunstancias en las que actualmente estamos atravesando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Proyectos de pequeño y mediano formato, con una vida escénica muy corta. Entonces ahí hay una pérdida, ¿no? En este ciclo muy corto de las agrupaciones, de sus presentaciones, hay un capital económico que no se está potencializando, no se está rentabilizando. Ya sé que son palabras horribles para el sector, pero sí. Luego, son una alternativa de programación de obras donde se ve algo distinto, y esto es lo que se enfatiza mucho desde la sociología. ¿Qué es lo que nos dicen? Lo que nos une como sociedad lo están dando, lo anuncian, lo vislumbran los artistas, ¿no? Y siempre nos hablan del grito que nos está representando la angustia de un momento en el siglo XX, nos hablan de Los Miserables, nos hablan de... ¿sí? Son varias las obras que dejan fijado en la historia la situación que están viviendo, que estamos viviendo a nivel de piso. Y eso pasa con el discurso de estas agrupaciones. Están renovando los discursos estéticos y están enunciando las problemáticas del momento que les toca vivir. Son como testigos privilegiados. Es más allá de la cuestión de la mímesis, va más allá, ¿no? Sí, son así como un espejo del momento que les toca vivir. Bueno, y luego, ¿qué tenemos? Son elencos acotados, grupos pequeños. Ahí también vemos lo que define sus decisiones artísticas. Yo iría un poco más allá. Sucede mucho que los colectivos suelen ser la persona, y cuando el artista que lidera ese proyecto desaparece, suelen desaparecer los proyectos. Ahí sí tendríamos que reflexionar de cómo pasamos la estafeta. Nada más como enunciación del tema. Gracias. A mí me gustaría hacer una aportación, Pati, en relación a este tema de la organización básica organización de organizaciones teatrales. Un capítulo muy importante que fue la creación de la UTIM en los 80. Ajá, sí, la Organización de Teatros Independientes de México, que de alguna manera es como un punto de inicio, y que duró un tiempo, que además tenía una estructura, hablando de estructuras bien señalas, que de alguna manera se trató de implantar, ¿no? De acuerdo a
al momento y a las necesidades de las organizaciones teatrales de los 80, principios de los 80, mediados de los 80, y que, enlazándolo un poco con la inquietud que expresa el compañero, sí tenía como una iniciativa de agrupar problemas de organizaciones teatrales de ese momento, que son distintas a las de este momento, ¿no? Pero al menos en ese momento, y se logró conformar un circuito cuando, es más, ni siquiera existían los teatros independientes, lo que ahora conocemos como teatros independientes, ¿no? Había unos cuantos, digo, no me gusta mencionar este tema en el sentido de que pueda parecer como pretencioso, pero digamos, este modelo que nos trajeron del sur, Vlad Aidot y Raquel Sewani, que implantaron en México y que se empezó a reproducir, ¿no? en distintas ciudades del interior, y con algunas de esas agrupaciones se pudo organizar esta primera OTIM, ¿no? Que insisto, duró unos cuantos años, que al parecer tuvo que ver la creación de FONCA primero, ¿no? Porque empezamos a buscar la financiación del Estado y dejamos la financiación solidaria que en algún momento creó la OTIM, ¿no? A partir de crear, entre otras cosas, muestras de teatro independiente y el impulso de espacios independientes. Yo creo que ese capítulo está como muy olvidado, ¿no? Muy desconocido además, ¿no? Tenemos ahorita la noción de este momento de la construcción de la red, ¿no? De Recio, de otras organizaciones como la ANTI, pero que incluso hacia adentro se desconoce yo lo estoy llamando capítulo, ¿no? Este capítulo de la organización de nuestras agrupaciones teatrales. Pues ya ahorita me lo anoté. Sí, es muy importante los análisis de caso. Y siempre, ayer, ¿no? Para acordarnos del nombre de un productor en los 80, perdón, así, ¿quién, cómo? De verdad nos somos desmemoriados. Y yo también observo así como reproche, pues como que la creación va por un lado y nos ven así investigando, sí, padre, ¿no? Y se siguen creando sin tomar en cuenta. Yo sí creo que hay que empezar como que a respetar la actividad de los. No hay caminos únicos. Y si cada quien piensa que lo puede hacer, pues está la curva de aprendizaje y es muy grande. Ahí se pierde mucho. Yo te decía hace poco, a raíz de otra conferencia que diste y que tuviste en Zoom, ¿no? Que en buena medida el valor de tu enorme trabajo, como lo mencionó Wilfrido, es ayudarnos a nosotros, las agrupaciones, los artistas, los colectivos, los espacios independientes, a dar nombres a las cosas. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar contigo, Pati, que tú nos decías, es que esto se llama tal, es que esto ustedes lo están haciendo desde hace mucho tiempo, pero se llama así. Esto de ponerle no solo nombres, sino ponerle costos a las cosas, ¿no? Te va abriendo otro panorama de funcionamiento, ¿no? El empezar a nombrar, y que yo te decía, yo creo que tu trabajo, que en este momento está, digamos, muy aterrizado en el presente, va a tener como una gran apertura hacia años siguientes, que las agrupaciones que vienen empiecen a rescatar toda esta labor que has hecho durante un buen número de años, ¿no? Y empiecen insisto, a dar nombres a las cosas. Y de ahí, digo, ya en este momento, para nosotros en particular, es como muy significativo, y te lo he mencionado en distintos momentos, ¿no? Y abre el panorama. Entonces yo creo que sí es un momento
de corte, yo creo que en buena medida por la situación de encierro y sanitaria, pero yo creo que también ya empezábamos a vislumbrar esta necesidad de agruparnos. Sabemos que nos cuesta mucho trabajo, básicamente a los teatreros, ¿no? Organizarnos, y no de ahorita, o sea, de expresiones de mis maestros, ¿no? Decían, es que los teatreros no podemos convivir más que en los elencos, ¿no? En las funciones. Pero fuera de, pero fuera de ahí es muy difícil crear agrupaciones, colectivos, que tengan esta visión de perdurar, ¿no? Esto que nosotros llamamos el teatro de grupo y que nosotros tratamos como de afianzar, y es una de las ejes para la programación, ¿no? Consolidar a las agrupaciones que tienen esa iniciativa de ser teatro de grupo, de hacer teatro de grupo, ¿no? Este teatro de repertorio, este teatro que perdura a través del tiempo. Pero lo que hemos estado viendo en estos años es que más que grupos se conforman elencos. Se conforman elencos para, digo, no está mal, ¿no? Y además esto responde también a un contexto. Pero vemos a los elencos que pasan por el espacio y que terminada la duración de la obra, a lo que me refiero es como a todo el ciclo de la obra, se les hacen los elencos y no hay grupo. O sea, yo creo que podemos contabilizar así con los dedos a los grupos que realmente son grupos, y no como tú bien lo mencionaste en un punto de la conferencia, que son una persona, ¿no? Una persona que se llama tal, ¿no? Y que alrededor de ella giran también elencos. O parejas, porque fue muy curioso en la época de los 70s, 80s, que gran parte de los grupos, incluyendo el mío al que yo pertenezco, se formaron por parejas artísticas, ¿no? ¿Sí? Y que la mayor parte terminaron separándose como parejas, ¿sí? Y que algunos grupos sobrevivieron, ¿no? Algunos no, pero insisto, yo creo que gran parte del valor de tu trabajo de investigación es darle nombre a las cosas y permitirnos a nosotros darle nombre a las cosas.